haces? Nada, estoy aquí mirando los premios Nobel de Economía. ¿Y por qué miras eso? Ah, porque es muy interesante. Mira, siéntate y lo miramos con más. A ver. La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha decidido otorgar la mitad del premio del Banco de Suecia en memoria a Alfred Nobel para 2018 a William Nordhaus por la integración del cambio climático en el análisis económico y la otra mitad a Paul Romer por la integración de la tecnología en el análisis macroeconómico. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a William Nordhaus. Buenas noches y muchas gracias por otorgarme este premio. Mi aportación para la economía consiste en la implementación de un modelo cuantitativo el cual relaciona a escala mundial el desarrollo económico y el clima, estimando diferentes costes económicos para diferentes situaciones y el nivel de reducción de emisiones que será económicamente óptimo. En mi opinión, los agentes económicos de diferentes empresas no pagan un precio por las emisiones de carbono, así que hay que aplicar diversos impuestos sobre estas. Aplicando diferentes impuestos sobre las emisiones de carbono se tiene que hacer de manera global para evitar así un fenómeno denominado fenómeno free ride. Y también hay que aplicar una política de impuestos impositiva. Los países deben aumentar los costes de los combustibles fósiles para así proteger el clima, un bien público global, ya que si no, los países, los individuos y las empresas podrán viajar libremente, aprovechando todas las ventajas que tienen los combustibles fósiles sin pagar sus costos ambientales. Para esto, había pensado en la elaboración de un club climático global. Aplicando las dos siguientes fórmulas, podemos calcular el nivel de emisiones de CO2. Aplicando las dos siguientes fórmulas, podemos calcular las predicciones de CO2. Ahora, podemos hacer con estas fórmulas un gráfico de la evolución de las emisiones de CO2 con el tiempo, añadiendo las 4 políticas climáticas existentes actualmente. La primera indica cómo seguirían si no se hiciera algo al respecto con las emisiones de CO2, viendo cómo aumentarían con el tiempo de manera considerable. Es la que lleva vigente desde 2015. La última de todas es la que desarrolla mi teoría. Se puede observar que, si los impuestos del carbono son lo suficientemente altos como para evitar que las advertencias globales superen los 2,5 grados centígrados y se implementen a un costo de bienestar global mínimo, se puede llegar a lograr una disminución a nivel casi nulo de las emisiones, que es lo que planeaba la ONU. Exacto. Nordhaus creó el modelo DICE, que permite evaluar los costes y beneficios para frenar el calentamiento global. Este modelo se divide en 3 bloques o módulos de ecuaciones: la función bienestar, el bloque económico y el bloque geofísico. El bloque económico y el geofísico interactúan entre ellos con el fin de maximizar la función objetivo, que es la función bienestar. En el gráfico podemos observar cómo evolucionarían las emisiones de CO2 a lo largo del tiempo en función de la política aplicada. La línea verde nos indicaría que no hay nuevas políticas de cambio climático más allá de las vigentes en 2015 y, por tanto, el dióxido de carbono seguiría aumentando. La línea roja nos muestra una política en la que se restringirían las emisiones de CO2 a base de puestos para maximizar el bien global, utilizando la importancia del bienestar de las generaciones futuras. La política que sigue la línea naranja nos muestra la misma base que el escenario anterior, pero los impuestos son más elevados y se hace un mayor énfasis en el bienestar. Finalmente, la línea negra nos muestra una política que consiste en aplicar impuestos al carbono suficientemente altos como para evitar que las advertencias globales superen los 2,5 grados y se implementan a un costo de bienestar global mínimo. Esta es la política seguida por Nordhaus. Nordhaus argumenta que las naciones deben aumentar el precio de los combustibles fósiles y sugiere que el precio de emisiones de dióxido de carbono deberían ser 30 o 40 dólares por tonelada, en lugar de los 7,5 que se aplican en Europa. Si se aumenta el impuesto al carbono, las empresas buscarían alternativas para sustituirlo. Los participantes del club climático que emiten menos CO2 de lo permitido pueden vender sus permisos excedentes a los participantes cuyas emisiones sí exceden la cantidad máxima permitida. Mediante este sistema, los países que pueden reducir sus emisiones pueden beneficiarse vendiendo en el mercado sus permisos, y si el coste de rechazar la membresía es lo suficientemente alto, la mayoría de naciones se unirían al club. Estas dos ecuaciones son las dos ecuaciones principales en las que se basa Nordhaus para crear su modelo.
A pesar de eso, hay muchísimas más ecuaciones involucradas en el modelo y todas ellas tienen la función de maximizar la función objetivo. A continuación demos la bienvenida con un gran aplauso a Paul Romer. Buenas noches y muchas gracias por otorgarme este premio. Me gustaría empezar este discurso de aceptación comentando que los modelos macroeconómicos que se están usando actualmente, muchos de mis homólogos economistas no son óptimos, ya que se basan en matemáticas y son muy complejos y por tanto se van distanciando mucho de la realidad. Cuanto más distantes a la realidad son, peor va a ser el resultado. Una realidad además que debe estar basada en el desarrollo y la educación. Es decir, cuanto un país, una ciudad invierta mucho en la educación, esta ciudad va a desarrollarse muchísimo más rápido que otra con las mismas condiciones, pero que su gente no haya estudiado o no esté educada. Tenemos el claro ejemplo en China de Hong Kong, en la cual, bajo la tutela de Gran Bretaña y una gran inversión de capital, esta educó a su gente, consiguió un gran desarrollo económico gracias tanto a la tecnología que se iba desarrollando por estos estudios como por la propia educación de la gente, la cual creaba trabajo, creaba inversión y todo esto lo que provocó fue un desarrollo económico mayor que en las zonas aledañas. Muchas gracias de nuevo por otorgarme este premio. Romer propone un análisis macroeconómico basado en la innovación tecnológica. Según él, la economía clásica sigue anclada en las ideas de los años 30, en el estudio de la inflación, recesiones y política monetaria y fiscal. Propone la teoría del crecimiento endógeno, un modelo en el que el cambio tecnológico se produce dentro de las economías de mercado. La economía pasaría de un rendimiento marginal decreciente, en el que la economía crece cada vez más lento, a un crecimiento acelerado. Los insumos son los bienes que producen otros bienes, y Romer propone no solo el capital físico y el humano sean bienes rivales, es decir, que no puedan ser usados a la vez por dos empresas, sino que lo sean también las ideas. Hay dos formas de incorporar la innovación. La primera, mediante el monopolio natural, en el que solo existe una empresa que invierte dinero en innovar, ya que después recupera la inversión. Y el segundo, mediante la regulación de la política pública, ya sea mediante subvenciones a la innovación o el desarrollo de patentes. Con consecuencia, unos países se desarrollan más que otros.